Salud y bendiciones para todas. Hoy vamos a meditar en Hechos capítulo 12 de los versículos 18 al 20. Y dice de la siguiente manera: Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, dice, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Le voy a leer, hermanas, la versión NBI que dice: Después de la milagrosa liberación de Pedro, al amanecer se desata un gran revuelto entre los soldados. Herodes los interroga y manda a ejecutar a los guardias. Luego viaja a Cesarea, donde se enfurece con los pueblos de Tiro y Sidón, quienes se reconcilian con él pidiendo paz, ya que dependían de su territorio para sus provisiones, ganándose el favor de Blasto, que es el mayordomo del rey. Bueno, hermanas, si nosotros podemos notar en el capítulo 12, desde los primeros versículos, hemos venido estudiando sobre la aprehensión y milagrosa liberación de Pedro. La vida de Pedro corría peligro. Herodes quería matarlo. Dios usó al ángel para sacar de la prisión a Pedro. A pesar de estar muy custodiado por estrictas medidas de seguridad y tratado como un delincuente criminal, ya que Pedro se encontraba atado con cadenas. Todos los siervos fieles del Señor eran tratados de la misma manera. Si recordamos algunos, siempre eran atados de pies y manos dentro de la prisión. Entonces, hermanas, por eso dice que fue una liberación milagrosa, porque fue Dios quien intervino en esta liberación de Pedro. Cuando el ángel sacó a Pedro de la prisión, se apartó de él. Pedro fue a casa de María, madre de Juan, al cual conocían por sobrenombre Marcos. En esta casa, hermanas, muchos cristianos se encontraban orando por él, y cuando él tocó y entró, no lo podían creer, pues era imposible que estuviese fuera de prisión, puesto que había muchas estrictas medidas de seguridad dentro de la prisión. Aquí se hace realidad la frase que dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo, absolutamente todo es posible. El texto, hermanas, que acabamos de leer, describe la reacción de Herodes después de que Pedro escapa de la prisión. Herodes estaba furioso, lleno de ira por la negligencia de los guardias, según él. Y a pesar de que buscó por todos lados, no pudo encontrar a Pedro. Y bueno, en la madrugada se armó tremendo alboroto entre los guardias, pues no encontraban una explicación sobre lo que había pasado realmente con Pedro. Herodes estaba tan, pero tan enojado que ordenó ejecutar a los guardias responsables de la custodia de Pedro. Herodes se fue de Judea a Cesarea y ahí se quedó, mostrando su ira y frustración al no cumplir su propósito de matar a Pedro. Ahora, podemos notar, hermanas, aquí la protección divina de Dios sobre Pedro al permitir escapar de la prisión de una manera milagrosa sin que absolutamente nadie se diera cuenta cómo pasó. También tenemos que la ejecución de los guardias nos recuerda la justicia
y autoridad de Herodes, pero también de la soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Herodes estaba muy enojado con los pueblos de Tiro y Sidón. Estos tratan de buscar la paz, de reconciliarse con el rey, puesto que ellos dependían de las provisiones del territorio de él, y lo hacen a través de un hombre llamado Blasto, que era el mayordomo del rey. En tiempos antiguos como actuales, muchos hacen la paz y buscan el reconcilio por conveniencia. Ahora, podemos notar, hermanas, que después de la milagrosa liberación de Pedro, notamos la ira y la frustración de Herodes al no lograr su propósito de matar a Pedro. Pero también nosotros también podemos notar la protección y la providencia de Dios sobre sus hijos, sobre sus siervos, en este caso de Pedro, y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Acordémonos que Dios es el dueño de todo. Él tiene el control sobre la vida de cada ser humano. En este caso, Dios salvó a Pedro de la muerte. Y algunos podrían pensar, ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? Porque si recordamos en el Antiguo Testamento, hubieron muchos a los que Dios salvó, pero también hubieron otros que no los salvó de la muerte. Pero es porque Dios tiene propósitos para cada persona. Y en este caso, nosotros podemos ver en Salmos 34:7 que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo creo que muchas hemos experimentado más de alguna vez, hermana, de que Dios nos ha librado de la muerte, independientemente de la razón, ¿verdad?, por la que haya sido. Y en este caso de los siervos del Señor, pues obviamente la razón era precisamente por defender el Evangelio, ¿verdad? Ahora, les voy a mencionar algunos pasajes bíblicos que no los vamos a leer por falta de tiempo, pero sí quiero mencionarlos, que es Hechos 5:22 al 26, donde nos habla sobre la liberación de los apóstoles de la prisión. Hechos 16:23 al 40 habla sobre la liberación de Pablo y Silas. Salmos 34:7 habla sobre la protección del ángel del Señor, y Salmos 37:32 al 33, que nos habla sobre la protección del Señor sobre los justos. Estos pasajes nos muestran la protección y providencia de Dios sobre sus hijos y cómo Él nos libera muchas veces sobre situaciones difíciles y peligrosas. Ahora, lo más importante de esto, hermanas, es que sea quien sea la persona, ¿verdad?, que pueda causar daño, para nosotros solamente hay una meta, y que es Cristo. Y debemos de recordar las palabras de Pablo, ¿verdad?, cuando él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que, hermanas, amadas, confiemos en Dios todo el tiempo, y Él siempre estará con nosotros, ya sea que vivamos o muramos. Para nosotros siempre tiene que ser Cristo, así como lo fueron para estos grandes siervos del Señor en el Antiguo Testamento. Amadas hermanas, feliz día, que Dios les bendiga y sigamos prosperando en la palabra del Señor. Bendiciones.